¿Tú crees que de no estar aforado, Ábalos hoy estaría imputado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, él y mucha más gente. Es una investigación, por lo que hemos visto, de la Fiscalía Anticorrupción de muchos meses. La denuncia, que es algo que no acabamos de entender, es del 28 de junio. Y ahí aparecen ya un listado de personas que están investigados. Muy bien relatado, la querella de la Fiscalía Anticorrupción, y lo que me extraña es que hasta el mes de febrero no haya salido esto, pero que sí hay unos indicios y, lógicamente, las amistades peligrosas, las personas, los comisionistas, etcétera. Un político no puede hacer eso, no puede hacer eso, y, lógicamente, aquí se veía que había algo. Y yo creo que la responsabilidad es muy alta, porque la gente dice, hombre, ¿pero por qué? Porque el Código Penal, hay un artículo 11 que se metió en la última edición del Código Penal, que habla de la responsabilidad de la persona, de los garantes. Y aquí viene la culpa en eligendo y la culpa en vigilando. Y aquí no se ha vigilado. Durante muchos años se ha permitido hacer sabiendo, y ahí hay responsabilidad penal. Y luego la culpa en eligiendo. ¿Cómo se puede elegir a unas personas? ¿Cómo se puede elegir a estos? Es que no cabe. Es que ciertamente en un Estado de hecho esto no cabe. Pero muchas cosas que hay ahí que no se pueden permitir. Me decías, ¿crees que si no estuviera ahora mismo aforado ya estaría imputado Ábalos? Y decías, y algunas personas más. Claro. Sabes que la siguiente pregunta es, ¿qué personas más crees que estarían imputadas de no estar aforados? Lo que pasa es que el juez y la Fiscalía no quieren ir contra un aforado, porque entonces la competencia la traería el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo siempre te dice que no, que él no es quien para instruir, que investiguen y luego se lo envíen. Por eso la paralización aquí es importante. Pues ¿dónde? Hombre, a mí me parece gravísimo que un ministro en ejercicio de su cargo, de estas comisiones, estas situaciones, tenga como persona de apoyo, como persona a estas que ahora aparecen incausados, con personas que ya han aparecido en otros procedimientos. No olvidemos este tema de Guinea, ¿no? Donde también parece que ahí hay materia para investigar, y que un ministro esté permitiendo esto, y luego después del historial de esta persona, no olvidemos de la señora esta, la ministra de Venezuela, ¿no? Delcy Rodríguez. Esto es tremendo, ¿eh? Yo comprendo que el ciudadano diga, ¿hasta cuándo va a llegar esto? Pero es que todo esto es cómo se pueden nombrar asesores a dedo, sin estudios, cómo se pueden nombrar a personas que no conocen esa materia. Otra vez volvemos a las familias, a las hijas, a las mujeres, a las novias. Pero es que no es serio. Y yo creo que ahí el Partido Socialista ha tenido ocasión de cerrar esto, de pararlo. Volvemos a la historia de los seres, los amigos, los choferes, los otros. Esto vuelve a ser lo mismo. Vuelve a ser lo mismo hasta en detalles como el gusto por los 500 euros, que es verdad que es una de las grandes sospechas para cualquier fiscalía anticorrupción, bueno, hasta el punto que estos billetes de 500 euros ya no se emiten precisamente porque siempre estaban vinculados, ¿no?, con los casos de corrupción. Sí. Las operaciones grandes normalmente no se hace con billetes de 50 porque sería un espacio muy grande para ocupar, pero en cambio los de 500 pasan más, que luego yo creo que es difícil meterlos en el mercado, ¿no? Pero lo que es cierto es que el gusto al dinero, y al dinero, como dices, de 500 euros está ahí. Y es muy grave, porque si fuera un dinero privado nos daría exactamente igual, pero es que es dinero público, es el ciudadano el que está pagando estas operaciones. Y esto hay que verlo, y esto tiene un nombre: malversación. Y malversación es un delito muy grave. Por eso, cuando están rebajando la responsabilidad de malversación, cuando la Unión Europea nos dice que la malversación se castigue más fuerte, y vemos aquí que la malversación sigue así, y que nos digan, ya entra un tema, que la amnistía puede acoger a los que cometen un delito de malversación, no se puede entender. No se puede entender, porque la verdad es que no tiene sentido. Tenemos que preguntarte por esa decisión también del Supremo de encausar por terrorismo a Puigdemont. Tenemos que preguntarte en esta investigación abierta cuáles pueden ser los siguientes pasos, si estamos todavía en una fase muy inicial o si ya podemos aventurar cuáles serán los primeros pasos. Pero permítenos, Ignacio, que hablemos un poquito más de los 500 euros, de ese gusto de los 500 euros y aquello de nadie sabía nada, que dicen todos los presuntos implicados en la causa. Bueno, en realidad lo de los 500 euros se conoce desde hace tiempo y se conoce, entre otras cosas, por informaciones como la de nuestro compañero Javier Chicote. Javier, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Y un abrazo también para Ignacio. Buenas tardes, Javier. Bueno, si no me falla la memoria, yo creo que fue en el año 2021, ¿no? 2020-2021, cuando ya publicabas tú en ABC el gusto de esto, de los billetes de 500 euros del tal Koldo García, el asesor del ministro Ábalos, que era además su fórmula habitual para pagar todo tipo de gastos
privados, personales, del Ministerio, de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, todos los gastos con un sobre iba repartiendo 500 euros, ¿no? Sí, recuerdas bien, fue en 2021. Ahora es fácil hacer leña del árbol caído, pero cuando yo publiqué esto, pues fueron a por mí. Esta historia es porque en un viaje de la crisis migratoria de Arguineguín, recordad, pues alargan este viaje y se queda Koldo y algunas más personas del ministerio, el señor José Luis Ábalos y su familia, en un hotel de 5 estrellas, en un resort en Canarias. Esto lo contamos en ABC y también cómo pagaron los extras, que extrañó bastante al personal del hotel, porque fueron 1.800 euros en una serie de consumiciones, había también un masaje, no sé qué más, no recuerdo muy bien. Entonces fue Koldo el que pagó en metálico los gastos que allí tenían. Yo entonces seguí esa historia y por lo que contaba Koldo y pude averiguar, él siempre viajaba con 3 sobres con dinero en metálico, uno atribuido al partido, otro al ministerio y otro a asuntos personales. Bueno, si ahora atamos cabos, vemos que por esas fechas ya había ocurrido, ya estaban ocurriendo estos hechos que se están investigando ahora y hay que ver de dónde salía ese dinero en metálico, ¿no? Porque no parece muy razonable, sobre todo si eres un asesor de un ministerio, pues pagar en un hotel 1.800 euros billete sobre billete, y decían que habían utilizado billetes de 500, de una numeración, pues no sé, que tampoco parece muy razonable, ¿no? Moverse con esos importes y con esos billetes. ¿Nos recuerdas que cuando tú publicaste, insisto, en el 2021, esto hay que ponerlo en el contexto de la explicación oficial de ahora, nadie sabía nada, todo el mundo está muy sorprendido, qué horror, cuánta indignación. 2021 publicaste, digamos que este modus operandi un tanto llamativo del gusto por los 500 euros. Y digo, nos comentabas que tuviste ciertos problemas y recibiste muchas presiones, ¿no?, en ese momento por publicar aquella información. Sí, muchísimas presiones, porque incluso varios medios de comunicación se pusieron de parte del ministro, intentando desmentir incluso lo que no habíamos publicado. Aquello olía muy mal desde el principio, porque cuando llamamos a Fomento, cuando descubrimos el tema, llamamos para preguntar que quién había pagado ese viaje, porque un viaje que era oficial se había convertido en un viaje personal, en un viaje de placer, y nadie quiso dar explicaciones. Luego se aparecieron unas facturas como por arte de magia y también hubo unas justificaciones un tanto extrañas, porque luego yo averigüé que era Koldo el que a posteriori pagó ese viaje. Entonces, pues en ese momento hubo algunos periodistas, por llamarlos de alguna manera, que salieron a defender al ministro y a Koldo y a intentar desmentir lo que estábamos publicando en la ABC, como ha pasado tantas veces, ¿no? Cuando te anticipas y haces tu propia investigación, vas por delante, pues asumes ese riesgo. Y ahora, bueno, pues como tantas otras veces, parece que el tiempo pues nos está dando la razón. Por lo que conoces del caso, del sumario de la investigación de la Guardia Civil, ¿esto puede terminar en el ministro Ábalos o todavía queda mucho por conocer? Pues verás, yo he estado con Ábalos esta misma tarde, porque justo he estado con él en una entrevista en televisión, y la verdad es que él se le ve tranquilo para ser la situación que es. De momento, yo quiero ser cauto, de momento seguimos en el terreno de las responsabilidades políticas. Yo hoy también he estado mirando el sumario y penalmente todavía creo que, si bien es cierto, como dice Ignacio, que además es un gran jurista, si no fuera aforado le podrían haber imputado directamente, haberlo declarado investigado, porque también eso es para dar garantías al investigado, ¿no? Que tenga conocimiento de la causa, que se persone con un abogado, que si declara pues pueda no decir verdad. Yo creo que todavía con lo que hemos visto no hay suficiente como para que desde la Audiencia Nacional se dé el paso de solicitar el suplicatorio al Supremo para proceder contra el aforado. Lo que pasa es que esto no está ni mucho menos cerrado. ¿Cómo podría tener un problema José Luis Ábalos? Bueno, pues si progresa la investigación y si hay declaraciones que le apuntan a su responsabilidad, y ahí si la tiene, y por supuesto presunción de inocencia por delante, en su caso ni siquiera está todavía investigado, si Koldo decide contar según qué cosas, pues yo creo que eso podría poner en apuros a Ábalos. Pero de momento no, tenemos que esperar, y me llama la atención la actitud de Ábalos, porque
él se está comportando como si nada tuviera que ocultar. Entonces, si tienes algo que ocultar, sería a priori más fácil decir, oye, pues que no voy a dar entrevistas, que no voy a ir a la radio, que no tal, me protejo un poco, pero él está yendo pues casi a pecho descubierto, aunque eso, perdón, tampoco garantiza que esté completamente limpio, ¿no? También puede ser una estrategia, pero habrá que estar muy pendientes de la evolución de este caso, porque, bueno, van a empezar, ya hay gente que tiene problemas, que ya sabían de la investigación, porque hubo un chivatazo, pero ahora ya saben cómo se les puede apretar, ya saben lo que hay en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y no sería la primera vez que esos primeros investigados, o la antigua figura del imputado, pues hablan y se van escalando posiciones hasta llegar más arriba. Pues querido Javier Chicote, creo recordar que lo hicimos ya en 2021, pero por si acaso también lo repito ahora, enhorabuena por aquella información que ahora se ha demostrado tan contrastada como que aparece en el sumario en el que el juez considera que Ábalos será el mediador de la trama y las administraciones. Un fuerte abrazo y enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego, Javier. Un abrazo. Bueno, es interesante también esto último que apuntaba Javier, en el sentido de que Ábalos sostiene, oiga, no hay demostrable ningún enriquecimiento personal que no se compadezca con mis ingresos. Si no hay enriquecimiento, no hay delito. Luego aquí yo estoy limpio de cualquier reproche. Sí, pero José Luis, el delito no es apropiarse, es distraer, es decir, darle un uso distinto. Dice, no, yo no me quedo con nada, que habría que verlo. Pero dice, lo he distribuido, hombre. Y tengo favores, y tengo un trato. Y esos pisos en Benidorm, ¿a qué viene? Esto es colocar el dinero, esto es blanquear el dinero. Y es un favor a todos los que han estado en la trama. Claro, ahora mismo dice, bueno, yo me lo oí, como decía Javier, me quedo tranquilo, aquí yo no tengo nada que ver con esto y tal. Y el ciudadano dice, bueno, pues pobre, lo han cogido por medio. Hombre, no. Usted como ministro, porque es la época en que el ministro tiene una responsabilidad muy grande, y usted tiene que responder. El llevarse el dinero no, será uno, será otro, pero aquí esta trama no se puede permitir bajo ningún concepto. Es que la malversación es malversar, darle un destino distinto al dinero, no es apropiárselo, que es otra cuestión también. Nos va a hacer muy fácil, Ignacio, porque decir, bueno, es que esto también es distraer. ¿Y qué ocurrió, por ejemplo, con aquellos pisos en Benidorm? Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de los pisos en Benidorm, que efectivamente también aparecen en el sumario, pisos que habría adquirido Koldo García, el asesor del ministro Ábalos, que habría puesto incluso uno de ellos a nombre de su hija de solo 2 años. Unos pisos, Lucía Crespo, en primera línea de playa en esa ciudad alicantina, ¿verdad? Sí, porque las propiedades adquiridas por el asesor de Ábalos, hay que decir de entrada, José Luis, que tienen ahora mismo un precio en el mercado, según los expertos, de 1 millón de euros. El que fuera mano derecha de Ábalos cuenta con 2 propiedades, como decías, en Benidorm. Atención, porque en septiembre del año 2020 adquirió un apartamento situado en el 4º piso en el edificio Copacabana, en la Avenida de Madrid, en la playa de Levante de esta localidad. Este apartamento, este piso, consta de 80 metros cuadrados y de 31 de terraza. El valor supera en estos momentos los 355.000 euros. Y atención, porque ese mismo año, en octubre, compró otro apartamento. También lo hizo en primera línea de playa. En este caso, pues este segundo apartamento consta de 62 metros cuadrados. El valor supera a día de hoy los 300.000 euros. Pero hay más, porque Koldo García también compró propiedades en Polop de la Marina. En este caso, pues se trata de suelo rústico. En agosto de 2022 adquirió unos terrenos de 624 metros cuadrados. En 2023 compró otros 2, atención, uno de casi 4.436 metros cuadrados y otro pues de casi 10.500, José Luis. Juan Carlos Gallego es experto inmobiliario en Alicante. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Desde el punto de vista estrictamente inmobiliario, ¿con esos precios fueron buenas inversiones? Hombre, tenemos en cuenta que estábamos en una pandemia. Los precios bajaron y compró bastante bien de precio. Yo creo que aproximadamente un 15% menos de lo que antes de la pandemia. Compró aproximadamente 20 en el 20 y de ahí ahora habrán subido un 20% más o menos en primera línea. Estamos hablando de que estos pisos, el del edificio Copacabana puede estar en los 400.000 euros y el del Goleta en 350. Son apartamentos antiguos, no son unos edificios nuevos, son edificios antiguos del año 69
Y claro, metro cuadrado, estamos hablando de unos 3.000 euros metro cuadrado. Son edificios antiguos, pero están en primera línea. Es decir, esto en los alquileres vacacionales se puede sacar un dinero. Justo, eso era lo que le iba a preguntar, Juan Carlos. Estábamos hablando hasta ahora de compra-venta, de una muy buena inversión. Insistimos, según el sumario, inversión con el dinero distraído de esos contratos de la trama, una muy buena inversión. Si Koldo García, que es el propietario, al menos de momento, veremos qué dice la justicia de esos pisos, desde el punto de vista de la compra y venta. Pero por alquiler, ¿cuánto se podría obtener? ¿Qué rendimiento se les podría obtener a esos apartamentos? Bueno, estos apartamentos es alquiler vacacional. Estamos hablando de primera línea de Levante, 200 euros al día más o menos. La temporada de verano, 18-20.000 euros. Solo en verano, cada piso. 20.000 euros. Sí. Sí, los 3 meses. Sí, sí. Pues Juan Carlos Gallego, experto inmobiliario en Benidorm, en Alicante. Gracias por su tiempo y de verdad que nos ha ayudado mucho. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, Ignacio, estábamos hablando de una inversión comprada en un precio 15-20% por debajo del precio habitual de mercado. Es verdad que en un momento de pandemia, en un momento delicado, que se habría revalorizado pues prácticamente un 40 o un 50%. Y había que acreditar de dónde ha venido este dinero, cómo se ha pagado, la procedencia del dinero. Hacienda, lógicamente, tiene que saber cómo se ha pagado y, lógicamente, la forma de pago. No creo que haya sido en billetes de 500 euros. Sí, fue con varios pagos en efectivo. Ni el notario lo puede permitir, porque sabemos que la legislación no permite. Es que uno de esos pisos lo compró una niña de 2 años, supuestamente, que era la hija de Koldo García. En metálico y una niña, el fraude es total, ya se sabe, ¿no? Lo primero que hay que pedir la nulidad de esas compraventas, porque no tiene razón de ser. Me extraña que la notaría lo pueda permitir, porque sería muy grave que la notaría permitiera que compre una niña, y ya que paguen en metálico, sabemos que los notarios ya no permiten eso en un concepto, hay un tope en los 900. Se hicieron, creo recordar, 10 pagos a través de cheque, un cheque y una cantidad inicial en efectivo. Esa fue la fórmula de pago, al menos de uno de esos pisos. Es la típica forma de blanqueamiento, blanquear el lavado de dinero, colocarlo en el mercado. Pero el problema es la procedencia de ese dinero, que es un dinero que procede de las arcas públicas de defraudación y que ciertamente es una corrupción total y completa. El ciudadano tiene que ver que aquí hay que actuar contra esas personas, esos pisos, esas nulidades de esas compraventas, y que no se puede permitir, es que es muy grave, ¿no? La pregunta que te decía y que quedaba en el aire, Ignacio, ¿cuáles pueden ser, en este momento en el que nos encontramos de la investigación, cuáles pueden ser los próximos pasos judiciales una vez que parece que el instructor lo tiene claro? Sí, yo le conozco mucho al instructor, he trabajado con él, don Ismael Moreno, y es una persona muy cuidadosa, muy equilibrado, pero que es duro, ¿no? Y ciertamente aquí está a expensas de la Fiscalía Anticorrupción, pero los siguientes pasos, ahí estamos viendo que esta semana están declarando. Sí, en vista de la atención al tiempo, no acordar la prisión, tampoco ninguna medida cautelar, lo cual es discutible, porque por lo menos el permanecer a disposición del tribunal, una fianza, alguna medida hubiese sido importante, pero ahora sí que viene ya lo importante, porque ahora ya se ha puesto en marcha el procedimiento y ya no son solo declaraciones, hay que investigar los pisos, la procedencia del dinero, todo ello, y yo creo que el avance es importante. Pero lo que tenemos que dejar claro es que la corrupción, importantísima, que seguramente, claro, esta no se ha declarado tampoco y que ha servido para beneficiarse a base de la salud de los españoles en ese momento, ¿no?